Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta clase ya número 13 de filosofía. Nos estamos acercando, estamos cerquita ya del final de la materia, del fin de año y de clases. Y en estas últimas clases que nos quedan, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con la última unidad de nuestro programa, con la unidad 4, que tiene que ver con dar un panorama general por los problemas filosóficos más significativos, por algunos de los problemas filosóficos más significativos de nuestro contexto contemporáneo, sobre todo en la filosofía a partir del siglo XX. Digo algunos porque, por supuesto, las clases que nos quedan no nos alcanzan para hacer un panorama más completo como nos gustaría. Vamos a comenzar, como cada vez que comenzamos a trabajar con una nueva época histórica, con un nuevo contexto, por caracterizar el contexto en el que nos va a tocar pensar a la filosofía de nuestra época. Les voy a compartir entonces mi pantalla para que puedan ir siguiendo la explicación, y vamos a empezar entonces a caracterizar un panorama muy general del contexto del pensamiento del siglo XX. Lo primero que tenemos que decir del pensamiento filosófico del siglo XX es que es el más complejo de todos los que nos tocó abordar. El más complejo no tanto por ser, si se quiere, el más difícil, no complejo en ese sentido, sino complejo en el sentido de que para pensar la filosofía del mundo contemporáneo, lo que nos está tocando es pensar nuestro contexto, pensar la sociedad en la que vivimos. Hasta ahora, cuando trabajamos con la filosofía de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, no nos estaba tocando pensar el contexto de nuestro mundo contemporáneo. En cambio, ahora que entramos a pensar la filosofía, el pensamiento filosófico a partir del siglo XX, estamos pensando el pensamiento filosófico de los últimos 100 años, si se quiere, de los últimos 120 años, que tiene mucho que ver con el mundo en el que nosotros vivimos, y por lo tanto nos va a tocar problematizar y contextualizar la sociedad en la que vivimos. Y es más complejo en el sentido de que implica un trabajo de desnaturalización o de desarme de presupuestos que muchas veces tenemos instalados, naturalizados en nuestra vida cotidiana. Lo primero es que claramente, como bueno, es la filosofía del mundo que nos toca vivir, hay más debates, hay más discusiones que en las otras filosofías que hemos trabajado. Y el primer debate, la primera discusión es qué nombre le damos a esta filosofía que se dio a partir del siglo XX. Podemos, si se quiere, ahí está, entre preguntas, darle el nombre de filosofía contemporánea. ¿En qué sentido filosofía contemporánea? Precisamente siguiendo este hilo, esta periodización histórica que vimos que aparecen en los manuales. En los manuales de historia decíamos que a partir de la Revolución Francesa, es decir, a fines del siglo XVIII, comienza lo que se llama la edad contemporánea. En materia filosófica, nosotros decíamos que en realidad la filosofía del siglo XIX, de la cual nosotros trabajamos solamente el pensamiento de Marx, es una filosofía que de alguna manera permanece anclada filosóficamente en la modernidad, compartiendo los presupuestos de la modernidad. En este sentido, podríamos decir que hay una filosofía contemporánea que está tratando en este momento de pensar un mundo que ya no es el mundo de la modernidad, y dentro de un ratito vamos a ver por qué. Otro nombre que le suelen dar otros textos a esta filosofía es el nombre de modernidad tardía. ¿En qué sentido modernidad tardía? Que en realidad hay textos, hay autoras que creen que no nos hemos salido de la modernidad, porque hay un montón de elementos de la modernidad que siguen presentes y que siguen vigentes. Ahora vamos a ver algunos. Por lo tanto, la continuidad de esos elementos modernos les permiten decir a otras autoras y otros autores que en realidad no estamos ante una nueva etapa histórica ni ante un nuevo tipo de filosofía, sino que estamos ante las consecuencias de la modernidad del siglo XV, XVI, XVII. Otros autores, por lo tanto, o bien en un periodo de transición, perdón, hay otras autoras que consideran que el concepto de modernidad tardío alude no tanto a que estamos en una continuidad de la modernidad, sino a que estamos en un periodo en que la modernidad está en crisis, en que se la está cuestionando,
pero en un periodo en el que todavía no podríamos hablar de una época nueva. Y en este sentido es que surge también un tercer concepto, que es el concepto de posmodernidad. Hay autores, hay filósofos que se consideran posmodernos, sobre todo a partir de la década de 1960, 1970, surge la filosofía posmoderna como una corriente filosófica que se asume como no superadora en el sentido de ser mejor que, sino que se asume como una etapa distinta a la filosofía moderna, que se asume como pensando un mundo que sería una nueva etapa con respecto a la modernidad. Pero ya aquí fíjense, estos debates que se dan en torno al nombre que le damos al periodo, tiene que ver también con debates con respecto a si estamos o no ante un nuevo periodo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que, ¿qué es? ¿Es más de la modernidad? ¿Seguimos en la modernidad? ¿Terminó la modernidad y estamos en una nueva etapa? ¿O terminó la modernidad pero todavía no estamos en una nueva etapa, sino que estamos como en ese periodo de transición entre que lo viejo ya va decayendo y lo nuevo todavía no nació? Por supuesto, en esta clase ni en esta semana no vamos a tratar de responder a estos interrogantes, sino lo que quiero es dejarlos planteados para que ustedes puedan ver que hay polémicas incluso en el sentido de conceptualizar o de caracterizar a esta época que estamos viviendo. Vamos a empezar entonces con algunos acontecimientos que no son propiamente filosóficos, sino más bien sociales, políticos, económicos de nuestra época, que nos permiten de alguna manera abrir este debate del que estábamos hablando recién. Fíjense, yo puse algunos acontecimientos como en un cuadrito de 2 columnas, por un lado para rescatar qué acontecimientos o qué elementos de nuestra época permiten algunas teorías decir que estamos ante una nueva época y que la modernidad se terminó, y qué elementos les permiten a otra teoría decir que en realidad seguimos en la modernidad. Fíjense, tenemos, por ejemplo, algunos, en la ficha de cátedra ustedes van a encontrar más, algunos acontecimientos del siglo XX que de alguna manera abren la puerta a problematizar, a discutir y a cuestionar a lo que llamamos modernidad en términos filosóficos e históricos también. Por un lado ahí puse, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? Las bombas atómicas que, ¿en qué sentido son importantes? En el sentido de haber problematizado los avances científicos o tecnológicos. Si ustedes recuerdan, sobre todo, qué sé yo, la filosofía iluminista del siglo XVIII, el positivismo del siglo XIX, que si bien nosotros no lo trabajamos en profundidad, lo hemos nombrado y hemos trabajado algo del empirismo con David Hume, son filosofías que se basan en la creencia de que las ciencias, los avances tecnológicos y científicos son buenos en sí mismos. Ahora fíjense, en el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los avances científicos y tecnológicos permitieron crear bombas atómicas que destruyeron ciudades enteras. Ese acontecimiento, ¿no? La creación científica y tecnológica de una bomba atómica que permite destruir, ha abierto a la problematización y al cuestionamiento del avance científico y tecnológico, ha abierto la pregunta ética en torno al avance científico y tecnológico, ha permitido pensar que la ciencia y la tecnología no es buena en sí misma, sino que tiene que ver también con los usos que les demos a esos descubrimientos. Lo mismo con las catástrofes ambientales. El gran avance industrial, el gran avance económico, el gran avance capitalista sobre la naturaleza, que veíamos que era propio de la modernidad capitalista, genera en nuestra época grandes catástrofes ambientales, inundaciones, terremotos, el cambio climático, que de alguna manera problematizan ese supuesto moderno de que la ciencia y la tecnología eran copadas y buenísimas en sí mismas y que iban a traer progreso y felicidad para todos. La recreación de gobiernos autoritarios, ¿no? De dictaduras, de totalitarismos. Pensemos no solo en las dictaduras de los países latinoamericanos en la década del 70, sino también el Holocausto, que no solo instauró un régimen político autoritario y totalitario, sino que también de alguna manera problematizó lo que veníamos hablando, ¿no? Para hacer posible el Holocausto hubo grupos de científicos que se pusieron a laburar para pensar
cómo matar a gran cantidad de gente con pocos costos económicos, sociales, políticos, sociales, y en ese sentido las cámaras de gas fueron un invento al servicio de la masacre y del asesinato. Entonces también la ciencia y la tecnología sirven para curar enfermedades, para generar un mundo mejor, pero también para grandes fines destructivos. Y por otro lado, durante el siglo XX hubieron grandes avances y grandes progresos de diferentes movimientos sociales. Pensemos, por ejemplo, en los reclamos de los movimientos obreros de principios del siglo XX, que de alguna manera vienen a construir a muchos logros vinculados con las denuncias que hacían Marx y Engels en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Los movimientos obreros que ganaron muchos derechos sociales y laborales. Por supuesto el movimiento feminista, que últimamente está pisando con mucha fuerza, los movimientos ecologistas, los movimientos antirracistas, los movimientos sociales vinculados con los reclamos y las protestas contra la guerra, los movimientos pacifistas, también los avances en algunos países durante el siglo XX de los denominados regímenes comunistas, es decir, que países que de alguna manera intentaron construir órdenes políticos, sociales y económicos alternativos al capitalismo, que durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y hasta no hace mucho tiempo, el mundo estaba como dividido en dos grandes bloques, ¿no? El bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el bloque socialista, comunista, encabezado por la Unión Soviética, que libraron la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y estos avances, tanto los movimientos sociales como la instalación de regímenes comunistas en muchos países, son de alguna manera elementos que van a cuestionar y que van a sentar precedentes para problematizar y discutir con los presupuestos de la modernidad. Ahora, del otro lado, también hay algunos elementos que les permiten a otras teorías decir que la modernidad continúa, porque ¿qué es lo que continúa de la modernidad? En primer lugar, el orden social capitalista. Hoy vivimos en el mismo orden social y económico que instauró la modernidad de fines del siglo XV y del siglo XVI, que es un orden social capitalista. Por supuesto que en estos 600, 500 años de existencia que tiene el capitalismo, se ha resignificado, se ha reformado, se ha adaptado a nuevas circunstancias, pero en definitiva el orden social mundial hoy sigue siendo capitalista, sobre todo a partir de la década de los 90, donde en la mayoría de los países del mundo se instalan regímenes neoliberales y la mayoría de los países que tenían gobiernos comunistas cae también, sobre todo con la caída del muro de Berlín es un símbolo muy significativo en este sentido, y el capitalismo se instala como el orden económico hegemónico prácticamente en todo el mundo. En eso no cambiamos, digamos, el orden económico sigue siendo el orden económico heredado de la modernidad, nada más que hoy es un capitalismo financiero y regido por las empresas multinacionales. Y por otro lado, los avances científicos y tecnológicos que la modernidad había inaugurado, lejos están de detenerse. Se han cuestionado, como decíamos, pero no se han detenido. Pensemos nomás en los avances, sobre todo vinculados a las nuevas tecnologías, cómo han avanzado las computadoras, los celulares, los dispositivos electrónicos en todo sentido. Fíjense que esa carrera por avances científicos y tecnológicos propia de la modernidad, también es algo que continúa en nuestra etapa. Hoy lo podemos ver con todos los avances y las carreras que hay entre los diferentes países en torno al descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus, que de alguna manera da cuenta de que esa lógica del progreso, del avance científico y tecnológico continúa operando en nuestra sociedad, incluso en forma mucho más acelerada que en las sociedades de la modernidad de siglos anteriores. Con respecto a la sociedad a partir del siglo XX, ¿sí? Y principios del siglo XXI, muchas autoras y autores la caracterizan como una sociedad del conocimiento, es decir, como una sociedad en la que los conocimientos son significativos y son fundamentales para el funcionamiento social. Hoy en día el conocimiento es un capital muy importante para todas las personas, sobre todo teniendo en cuenta
los avances científicos y tecnológicos nos obligan a convivir con un montón de aparatos y de dispositivos que no sabemos cómo funcionan. Esto que digo parece una pavada, y sin embargo en términos históricos es algo novedoso. Digamos, cualquier ser humano de hace 200 o 300 años atrás no tenía en su casa demasiados aparatos, yo diría quizás ningún aparato, que no supiera cómo funcionaba, ¿no? Que no supiera cómo estaba compuesto. Hoy en día convivimos cotidianamente con muchísimos aparatos que no sabemos, no tenemos ni la más remota idea de cómo funciona, y por lo tanto el valor del conocimiento de quien sí sabe cómo funcionan es otro. Pensemos en las computadoras, en los celulares, en las tablets, en una heladera, en un lavarropas, no sabemos cómo están compuestos, simplemente los usamos sin tener conocimientos acerca de cómo funcionan realmente. Por lo tanto, el saber, el conocer, se convierte en un capital que se compra y se vende en el mercado en forma mucho más significativa que otras épocas anteriores. Decíamos que tenemos un capitalismo reformulado, la sociedad del siglo XX es una sociedad, sobre todo de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI, fuertemente capitalista, pero de un capitalismo reformulado y resignificado con respecto a ese capitalismo inicial del proceso de acumulación originaria que analizaba, por ejemplo, Marx. Es un capitalismo, por ejemplo, que apunta a generar productos de corta duración, productos que nos duren poco, para estar renovados constantemente. El capitalismo en sus inicios era un capitalismo donde se apuntaba a construir productos de calidad que duraran toda la vida. Nuestras abuelas se compraban una heladera y la heladera les duraba toda la vida. Hoy en día los productos están fabricados específicamente para que duren poco, porque el capitalismo funciona gracias a la renovación continua de esos productos. Pensemos cuánto nos dura un celular, cuánto nos dura una computadora, que continuamente, digamos, hay que cambiarlos cada cierto tiempo, todo el tiempo, porque precisamente ese es como una estrategia, digamos, de funcionamiento y de sostenimiento del nuevo capitalismo de nuestra época. Por otro lado, el nuevo capitalismo funciona fabricando necesidades. Nosotras la clase pasada, cuando hablábamos de Marx, decíamos cómo Marx denunciaba la separación del valor de uso y del valor de cambio de las mercancías. Es decir, el capitalismo, decía Marx, funciona tratando de aumentar el valor de cambio de una mercancía, de aumentar su precio y de separar el precio del valor de uso. Es decir, de que las personas no adquiramos mercaderías porque las necesitamos, sino que las compremos, digamos, para hacer funcionar el sistema. Esto que Marx denunciaba en el siglo XIX es mucho más radical y mucho más exagerado hoy en día. Hoy en día hay todo un mercado destinado a que las personas consumamos todo el tiempo bienes y productos que no necesitamos, o que si bien necesitamos, pero necesitamos porque el sistema nos obliga a necesitarlos. Pensemos en un celular, por ejemplo, o ante esta pandemia, una computadora. Son elementos que no son productos de primera necesidad, y sin embargo hoy en día para trabajar, para la vida cotidiana, prácticamente no hay ninguna persona que no necesite un dispositivo electrónico de este tipo. Bueno, como les decía al principio, a partir del final de la Guerra Fría se consolida la hegemonía capitalista, a partir de la caída de Berlín, del muro de Berlín, perdón, sobre todo durante la década de los 90, en la mayoría de los países del mundo se van a implementar políticas de tipo neoliberal que, por un lado, radicalizan la desigualdad entre los llamados países del primer mundo desarrollados y los países del tercer mundo, supuestamente y eternamente en vías de desarrollo. Y el orden mundial capitalista se consolida como hegemónico en prácticamente todo el planeta. Y este capitalismo mundializado, este capitalismo globalizado, es un capitalismo también de mundialización de productos culturales. ¿Qué significa esto? Que los productos del capitalismo, los productos del mercado, trascienden las fronteras de los países y trascienden las fronteras culturales. Hasta no hace muchos años, ir a otro país, por ejemplo, significaba convivir con otra cultura que tenía otras costumbres, que comía otras comidas, que se vestía de otra manera,
¿no? que tenía una vida diferente, una vida cotidiana a la del país de origen. Sin embargo, hoy en día, grandes empresas multinacionales presentes en prácticamente todos los países del mundo generan hábitos de consumo que de alguna manera son globales. Quiero decir, en prácticamente ningún país del mundo falta un McDonald's o falta la Coca-Cola. Sí, estoy tirando chivos. Pero bueno, ¿no? Estas grandes marcas, estas grandes empresas que de alguna manera se instalan a nivel global, son empresas globales, que instalan productos culturales, ¿no? Hoy en día es lo más normal del mundo ver, qué sé yo, a una persona china, musulmana, africana, de cualquier procedencia cultural, geográfica, política, qué sé yo, con una hamburguesa de las grandes cadenas de comidas rápidas, o con las gaseosas de las grandes marcas, o con la ropa deportiva o ropa ¿no? de grandes marcas que imponen consumos culturales que no se limitan al país de origen de esa empresa, sino que se imponen a nivel mundial. Y por último, y esto nos interesa por ahí a nivel filosófico, las nuevas tecnologías que desdibujan los límites entre la realidad y la virtualidad. Algunas películas de ciencia ficción juegan con este desdibujamiento de límites entre la realidad y la ficción. ¿Cuántas veces pensamos, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, adolescentes, cómo viven en el mundo virtual como si fuera el mundo real, cómo desarrollan sus relaciones humanas, cómo hacen, qué sé yo, relaciones sentimentales, de amistad, con personas a las que nunca vieron, sino que son puramente en la virtualidad. Y ni que hablar de la realidad social y política, como muchas veces Darío Zeta trabaja mucho con el concepto de posverdad, dice él, ¿no? Esta cuestión de cómo un relato, a fuerza de repetirse, termina instalándose como verdadero, aunque no lo sea, ¿no? Así como funcionan las llamadas fake news, ¿no? Estas noticias falsas. Se instala una noticia en las redes, se reproduce a grandes velocidades por todas las redes, entonces la gente las copia y las pega, las compartimos en Facebook, las compartimos en Twitter, y son noticias que no sabemos ni de dónde salieron, ni de qué fuente provienen, ni siquiera si son verdaderas o falsas, y muchas veces son falsas y son simplemente relatos que procuran instalar determinada mirada del mundo y de la sociedad. Perdón, me faltó uno ahí, decía, lo pasé rapidito, no alcancé a verlo, fin de las utopías. Una característica de nuestra sociedad, que de todas maneras ahora vamos a retomar dentro de un ratito, es lo que llamamos el fin de las utopías, ¿no? ¿Qué es una utopía? Una utopía es un relato que imagina un futuro, un mundo mejor que el presente. La modernidad es una época de utopías, ¿no? Y en este sentido, por eso decíamos que Marx, por ejemplo, es moderno, porque la sociedad comunista que piensa Marx es de alguna manera su utopía, ¿no? Él imagina que el orden social injusto capitalista va a ser superado por otro orden social que va a ser mejor y más justo, que es la sociedad comunista. Hoy en día prácticamente ningún relato filosófico, ni político, ni literario, ni artístico, imagina que la humanidad tenga un futuro mejor que el presente. Hoy en día, y ante todas esas catástrofes que señalábamos hace un ratito, si le preguntáramos a la mayoría de las personas cómo imaginan el futuro, no lo imaginan mejor que el presente. Y esto es algo que nos diferencia radicalmente de la modernidad. Las personas del siglo XVII, XVIII, XIX imaginaban que el futuro iba a ser mejor que el presente, porque la ciencia iba a avanzar, porque la tecnología iba a avanzar, porque la política iba a solucionar el mundo. Hoy en día prácticamente nadie piensa que el futuro va a ser mejor que el presente, sino que imaginamos un futuro, si no miremos cualquier película futurista, un futuro catastrófico, ¿no? De una gran catástrofe ambiental, o de cómo la tecnología nos termina dominando a nosotros, o de cómo nos terminan invadiendo, ¿no? Zombies o aliens que terminan apoderándose del mundo y destruyendo a la humanidad. La mayoría de los relatos hoy imaginan futuros catastróficos, somos pesimistas con respecto a cómo imaginamos el futuro humano. Por eso muchos relatos juegan con esta metáfora, ¿no? Del sujeto y del individuo. En la modernidad nosotras habíamos visto que pasábamos, digamos, de los relatos medievales que habían ubicado a Dios en el centro, la modernidad ubica al sujeto en el centro.
Pensemos en la filosofía cartesiana, por ejemplo, en la filosofía de Descartes, cómo ubica al sujeto en la centralidad del pensamiento, ¿no? Y esto lo veíamos como propio de la modernidad, cuya filosofía, cuyas reflexiones científicas, artísticas, se centran en el ser humano. Ese sujeto moderno, pensado por Descartes, por Kant, incluso si se quiere también por Marx, es un sujeto de alguna manera libre, es un sujeto que a raíz del avance científico, tecnológico o de las utopías políticas se iba a emancipar, se iba a liberar, es un sujeto racional, es un sujeto, decíamos, que se ubica en el centro de estas reflexiones. Pero también es un sujeto que está anclado en proyectos colectivos y que mira al futuro como algo mejor. ¿Qué significa anclado en proyectos colectivos? Que si bien la modernidad ubica al sujeto como centralidad, no lo ubica al sujeto solo y aislado de su mundo, sino que lo ubica contextualizado y ubicado en una sociedad y en un orden político, ¿no? Pensemos en las teorías políticas de los dos extremos, tanto las teorías liberales como la de Locke, como las teorías socialistas o comunistas como la de Marx. Son teorías que piensan al sujeto en la centralidad, que piensan una teoría política centrada en el sujeto, pero donde ese sujeto es parte de un grupo, o es parte de un estado de naturaleza, o es parte de una sociedad civil, o es parte de un estado, o es parte de una sociedad comunista. En contraposición a estos relatos modernos, aparecen muchas teorías, hablan del individuo posmoderno, ¿no? En la posmodernidad, el sujeto de la modernidad dio lugar al individuo. ¿Qué diferencia hay entre sujeto y individuo? Que el individuo ya no mira a los otros, no mira a las otras personas, ni tampoco mira al futuro, ¿no? Hay un proceso de individualismo donde las personas nos hemos encerrado en nosotras mismas. Muchas reflexiones filosóficas piensan si esta pandemia no está exagerando ese individualismo que ya veníamos arrastrando, ¿no? Sobre todo este aislamiento social, digamos, si no contribuye de alguna manera a exagerar el individualismo en el que ya vivíamos. Como decíamos recién, si el futuro es pesimista, si no vemos el futuro con buenos ojos, entonces de lo que se trata no es de sacrificarnos en pos del futuro, sino de vivir lo mejor posible el presente. La filosofía o el pensamiento posmoderno, mejor dicho, es un pensamiento que exalta el presente. Si el sujeto moderno era un sujeto que exaltaba la razón, el individuo posmoderno es un individuo que exalta el cuerpo, que exalta su sentido. Esta era una crítica que le hacíamos a la modernidad. La modernidad exageró tanto la importancia de la razón humana que se olvidó que las personas no somos solo razón, somos también sentimientos, somos también cuerpo. Las filosofías posmodernas van a rescatar ese cuerpo, esos sentidos, esos sentimientos, y van a exaltar el presente en contraposición del futuro, porque bueno, si del futuro no tenemos certezas, y si del futuro lo único que podemos ver es caos, ¿no? Un futuro catastrófico, entonces de lo que se trata es de vivir el presente. Muchas cuestiones cotidianas de la vida que llevamos hoy dan cuenta de esta exaltación del cuerpo, ¿no? Esta cuestión, bueno, mantengámonos, si yo tengo 60 años pero parezco de 30, van a hablar bien de mí, ¿no? Esta idea de mantener el cuerpo joven, de hacer ejercicios y dietas no para mantenerse saludable, sino por una cuestión estética, que el cuerpo se vea lindo, ¿no? Esta exaltación del cuerpo como algo que es mucho más importante que el resto de nuestra vida. Y por supuesto un proceso de egoísmo. Decíamos, bueno, si el sujeto moderno estaba anclado en proyectos colectivos, el sujeto posmoderno no, el individuo, perdón, no el sujeto, el individuo posmoderno solamente opera, actúa en su propio beneficio y no en beneficio de un proyecto colectivo. Un ejemplo claro de esto es la forma en que se ha modificado la política, ¿no? Los partidos políticos de la modernidad de alguna manera encarnaban estos proyectos colectivos. Hoy en día los partidos políticos se han desdibujado, las fronteras son muy flexibles, ¿no? Pensemos, qué sé yo, en la mayoría, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, pertenecían a un partido político, qué sé yo, eran peronistas, eran radicales, eran comunistas, y toda la vida pertenecían a ese partido político.
y eran personas convencidas de que ese partido político podía generar estrategias de mejora para la sociedad y para el futuro. Entonces, votaban siempre al mismo partido político. En toda, qué sé yo, la persona peronista siempre votaba a su partido. Con la posmodernidad, sobre todo a partir de los 90, esto se flexibilizó, ¿no? Ya votamos en una elección a un partido, en otra elección a otro, ya no está ese anclaje con el partido político, porque ya no hay esperanzas de que el partido político contribuya a un futuro mejor para la humanidad o para la sociedad o para el mundo político del país en el que vivimos. Quizás en los últimos años, por lo menos aquí en Latinoamérica, este proceso de alguna manera se está revirtiendo, pero bueno, eso por ahí quizás dentro de unos años podamos ver si hay un retroceso o no de este, no un retroceso, sino una modificación de este pesimismo y de esta mirada sobre los partidos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo las políticas neoliberales y este desapego o esta separación entre las ciudadanas y los ciudadanos y los partidos políticos en muchos países ha generado el resurgimiento de gobiernos fuertemente represores, totalitarios, racistas, antidemocráticos, que de alguna manera han generado como una vuelta de muchas personas al interés sobre los procesos políticos. Yo creo, y esta es mi idea, que por ejemplo en nuestro país el movimiento feminista es un movimiento que ha rescatado fuertemente el anclaje político. Hoy en día las generaciones jóvenes están como muy comprometidas con ideas políticas, que no tienen anclaje en el partido tradicional pensado como lo pensaba la modernidad, pero sí tiene fuerte anclaje en un movimiento social que de alguna manera está generando estrategias para cambiar algunas cuestiones. Bueno, eso con respecto a la ciencia y a la historia, ¿no? Con respecto a la ciencia, esto ya lo habíamos hablado, en la modernidad hay una fuerte confianza y una fuerte fe en los avances científicos y tecnológicos. Decíamos, bueno, ese lugar que en la Edad Media ocupaba la religión, ¿no? La religión como ese relato que generaba cohesión social, en la modernidad ya no va a ser la religión, sino va a ser la ciencia. Esa ciencia que en la modernidad se instaura como un relato que permite a las personas distinguir lo verdadero de lo falso, lo legítimo de lo ilegítimo, hoy en día en nuestra sociedad está fuertemente cuestionada. Por un lado, porque se han demostrado cómo los avances científicos y tecnológicos muchas veces dependen de intereses políticos, económicos que están en juego. Muchas veces, qué sé yo, podríamos pensar hoy en esta carrera por descubrir la vacuna contra el coronavirus, muchas veces la carrera no se debe a la intención generosa y altruista de curar la enfermedad y de salvar a las personas, sino a qué laboratorio llega primero para vender las vacunas y llenarse más de plata. Entonces hay intereses en juego en estos avances científicos y tecnológicos. Por otro lado, la destrucción, ya dijimos, no solo de personas, sino también del medio ambiente, que ha generado el avance científico y tecnológico. Y por otro lado, otro de los elementos en materia filosófica, del que vamos a hablar dentro de un ratito, que aportó muchísimo al cuestionamiento de las ciencias objetivas, neutrales, universales y desinteresadas de la modernidad, son los aportes de la filosofía del lenguaje de nuestra época. Y por último, con respecto a la historia, en la modernidad ya dijimos, la historia se ve como progreso, ¿no? Esto que estaba en el trabajo, en el evaluativo 2, que tenían un fragmento de un texto de Marcos Thyssen, y que veíamos también en la ficha de cátedra sobre la modernidad, donde la historia se ve como progreso, donde lo moderno es algo nuevo y por el simple hecho de ser nuevo va a ser bueno. En contraposición, hoy en día hay textos que hablan del fin de la historia, ¿no? Ustedes tienen en la ficha de cátedra algunos aportes en este sentido de algunas teorías que piensan que en realidad estamos ante el fin de la historia en el sentido precisamente de entender la historia como progreso, como algo que avanza de peor a mejor y que por lo tanto implica necesariamente que lo que vendrá va a ser mejor que lo que tenemos o que lo que pasó. Ahora sí, vamos a la filosofía.
Si tenemos que caracterizar a la filosofía que se produce en el siglo XX y principios del XXI, en este contexto que acabamos de caracterizar, tenemos que decir que es una filosofía que nace de lo que Jasper llamaba situaciones límites, ¿no? ¿Se acuerdan que Jasper al principio de la materia hablaba de 3 grandes orígenes del filosofar? El asombro, la duda y las situaciones límites. Podríamos decir que la filosofía antigua y medieval nace del asombro y por eso tiene como centralidad la pregunta metafísica. La filosofía moderna nace de la duda, y por eso se centra en la pregunta por el conocimiento sobre todo, y la filosofía del siglo XX va a nacer de situaciones límites. Las guerras, la contaminación, las catástrofes son situaciones límites que llevan a problematizar la condición humana. La filosofía del siglo XX es una filosofía que va a cuestionar fuertemente a la condición humana y por lo tanto las preguntas éticas, antropológicas, van a ocupar como el centro de las reflexiones filosóficas. Decíamos recién que uno de los aportes más significativos de la filosofía del siglo XX es la filosofía del lenguaje. En realidad la filosofía del lenguaje viene desde la antigüedad. Los filósofos y las filósofas siempre se preguntaron por el papel del lenguaje en el pensamiento humano y en la construcción de lo real. Pero en el siglo XX la filosofía del lenguaje va a pegar fuertemente y se va a empezar a pensar el lenguaje no como algo que refleja la realidad, sino como algo que construye la realidad. Esta puerta que en el siglo XVIII había abierto la filosofía de Kant, cuando dice que en realidad cuando conocemos, construimos el mundo, no lo reflejamos tal cual es, con la filosofía del lenguaje se va a enriquecer muchísimo y va a adquirir otras aristas, pensando que esa construcción del mundo no se da en base a estructuras a priori que tenemos de forma innata, como creía Kant, sino que se da a partir del lenguaje que de alguna manera nos construye a nosotras y a nosotros como sujetos, pero también construye la propia realidad en que vivimos. Si el lenguaje construye la realidad, entonces el mundo es un mundo que por un lado tiene objetos, cosas que conocemos, pero que también interpretamos. El mundo está compuesto no solamente de objetos, sino de las interpretaciones que las personas hacemos sobre esos objetos que se nos presentan. Los objetos no son tal cual como las conocemos, sino que la forma de conocerlos es una posible interpretación entre varias de ese mundo y de esos objetos. Hay 2 filósofos del siglo XX, Michel Foucault, del que vamos a hablar al final de la materia, y Paul Ricoeur, son los 2 franceses, que hablan de lo que ellos llaman la filosofía de la sospecha, la escuela de la sospecha. Para Foucault y para Ricoeur hay 3 autores que van a representar esta crisis de la filosofía moderna de la que venimos hablando. El primer autor es Marx, a quien ya conoce. Marx, como veíamos, es fuertemente crítico con muchos de los elementos modernos, y si bien nosotros lo pusimos como parte de la filosofía de la modernidad, Marx ya instala una semilla de cuestionamiento a la filosofía de la modernidad al pensar que la conciencia de los sujetos es una conciencia que responde en realidad a intereses sociales, que responde a defender los intereses de las clases sociales dominantes. Es decir, que para Marx, esa conciencia racional, ese sujeto que se construye con la filosofía, por ejemplo, de Descartes o con la filosofía de Kant, que es un sujeto racional, autónomo, libre, en realidad para Marx no es ni tan autónomo ni tan libre, sino que las ideas que tenemos en realidad son ideas construidas que de alguna manera nos han, si se quiere, instaurado, que funcionan como operaciones de defensa de los intereses del orden social dominante y de la clase social dominante. Entonces, de alguna manera, la filosofía de Marx va a venir a cuestionar a ese sujeto racional moderno de los siglos anteriores. Lo mismo hace Freud, ¿sí? Es el segundo de los filósofos de la sospecha, según Riquet y según Foucault, a partir del descubrimiento del inconsciente. Nosotros en esta materia no vamos a trabajar con Freud porque más del campo de la psicología, pero ¿qué es lo que descubre Freud? Descubre que las personas tenemos una gran parte de nuestra personalidad que es inconsciente y que por lo tanto muchas de las cosas que pensamos, muchas de las cosas que hacemos,
muchas de las cosas que creemos no son producto de nuestra conciencia, sino del inconsciente. Es decir, que esa conciencia, esa razón que había defendido Descartes, es una conciencia que en gran parte no depende del sujeto que conoce, sino que depende de una dimensión inconsciente que no podemos manejar y que incluso hasta desconocemos. Y el tercer filósofo de la sospecha es Nietzsche, del que vamos a hablar en esta clase después de este tema, que es quien va a pensar precisamente que la verdad pasa por el lenguaje y que la verdad tiene que ver muchas veces con la voluntad de poder. De esto lo vamos a hablar en una segunda parte de esta clase, por eso no me detengo demasiado aquí. Pero fíjense, ¿qué es lo que tienen en común Marx, Freud y Nietzsche? Que empiezan a cuestionar y a problematizar al sujeto moderno. Para Descartes o para Kant, la razón era una razón completamente dueña de sí misma. Era una razón que me definía como sujeto racional, como sujeto consciente, como sujeto libre, como sujeto que domina el mundo. Y estos autores van a empezar como a problematizar esta idea. En realidad, tus creencias son producto de la clase social a la que perteneces, o son producto de tu inconsciente, o son producto de la voluntad de poder de diferentes sectores sociales. Por lo tanto, no sos tan dueño de tu razón y de tus creencias como vos creés, digamos, de alguna manera, y dicho en criollo, esto es lo que encuentran Riquet y Foucault en estos tres pensadores que, si bien son del siglo XIX, sientan las bases de la crítica a la modernidad que se va a venir en el siglo XX y que empiezan a pensar que entonces la conciencia humana es una falsa conciencia y que por lo tanto antes de conocer el mundo como la filosofía moderna pretendía, tenemos que comprender cómo funciona esa conciencia humana, cómo opera esa conciencia humana que es la que conoce el mundo y no conoce el mundo tal cual es, sino que conoce el mundo filtrado por estas estructuras a priori, estructuras a priori quiero decir, no en el sentido kantiano, sino estructuras inconscientes, estructuras que nos constituyen y de las que por ahí no nos damos cuenta y que operan en el conocimiento y en el abordaje del mundo. A diferencia de las filosofías anteriores, cuando hablamos de la filosofía del siglo XX, del siglo XXI, no podemos, qué sé yo podría decir, bueno, en la filosofía de la antigüedad la pregunta metafísica era como central, importante. En la modernidad el conocimiento, si se quiere la política también, ¿no? Podemos encontrar como problemas comunes a los filósofos y las filósofas de determinada época. En el siglo XX hay como diversidad de problemas que se van a plantear en filosofía, pero de alguna manera podemos encontrar como un eje común en estas dos metáforas del giro. La filosofía del siglo XX va a estar fuertemente marcada por lo que llamamos giro hermenéutico y giro lingüístico. Fíjense que hablamos de la metáfora del giro. Otro filósofo que vamos a ver dentro de un ratito habla también de la metáfora del caleidoscopio. De alguna manera estas metáforas invitan a pensar que estos aportes filosóficos no pretenden pensarse como un avance ni como una superación de la filosofía moderna, precisamente porque dejamos de pensar la historia en términos de avances y progresos. No nos pensamos como mejores que los anteriores, nos pensamos simplemente como viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Fíjense, girando, ¿no? Estábamos viendo las cosas de acá, ahora las vemos así, o esta metáfora del caleidoscopio, fíjense qué hacemos con un caleidoscopio, lo vamos girando, y a medida que lo giramos vamos viendo cosas distintas, pero ese ver cosas distintas no implica que las cosas que veamos antes son mejores o peores que las que vemos ahora, simplemente que están vistas desde otro punto de vista. El giro lingüístico, un poco ya dijimos, tiene que ver con esta idea de que el lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye, pero además, y muy importante, que el lenguaje nos convierte en sujetos. Ese sujeto moderno que se pensaba por fuera del lenguaje, en realidad era un sujeto constituido por el lenguaje. No existe sujeto si no es a través del lenguaje. Devenimos sujetos gracias al lenguaje y no podemos pensar ningún mundo posible si no es dentro de un lenguaje que nos permite pensar
e interpretar y significar ese mundo. Y el giro lingüístico, el giro hermenéutico, le va a incorporar al giro lingüístico el problema de la interpretación. La hermenéutica significa precisamente esto, interpretación. Fíjense la idea de interpretación, ¿no es cierto? Ustedes que están estudiando lengua y literatura, muchas veces en lengua y literatura nos piden que interpretemos un texto. ¿Qué significa interpretar un texto? Significa tratar de ver qué es lo que el texto me quiere decir o qué es lo que el texto significa. Pero eso que yo encuentro en el texto, esa interpretación que yo hago, no tiene por qué ser la única. Otras personas desde otros lugares pueden ver otras cosas en ese texto. Y muchas veces lo que el texto quiere decir puede ser diferente para mí que para otras personas. Precisamente el giro lingüístico y el giro hermenéutico apuntan a pensar que en realidad todo lo real es un texto. Cuando interpretamos la realidad, hacemos lo mismo que cuando leemos un texto. Tratamos de interpretar, de ver qué es lo que la realidad nos está diciendo a nosotros y no tiene por qué ser lo mismo para todo el mundo. Fíjense que estas ideas van a problematizar a las ciencias. El campo científico va a ser fuertemente problematizado por el giro lingüístico y el giro hermenéutico, porque entonces la ciencia es uno de los discursos que interpreta la realidad de una manera, pero no el único posible. Para la modernidad el discurso científico era un discurso que no se iba a problematizar de ninguna manera. El discurso científico siempre tenía la última palabra, siempre tenía la verdad. Para el discurso posmoderno, para los teóricos del giro lingüístico, del giro hermenéutico, el discurso científico es un discurso que está marcado por un contexto que hace que interprete la realidad de una forma cuando podría interpretarla de otra. En este sentido es que se va a denunciar, por ejemplo, no solo los intereses, como decíamos más temprano, que hay detrás de la ciencia, sino también el sesgo patriarcal, el sesgo machista, el sesgo racista, que tienen muchos discursos científicos. Pero además la hermenéutica también dice ahí, se propone mirar la contextualización histórica. Precisamente la interpretación es una interpretación que siempre se hace desde un contexto. Cuando yo interpreto un texto, lo interpreto desde mi historia, lo interpreto desde mi vida, desde mi experiencia, desde mi cultura, desde mi cotidianidad. Por lo tanto, esa interpretación es siempre histórica, situada. Y sobre todo las ciencias sociales van a ser problematizadas, porque las ciencias, si bien toda ciencia es una tarea de interpretación, las ciencias sociales son una doble interpretación, son una doble hermenéutica, porque las ciencias sociales se proponen estudiar a las personas, se proponen estudiar al ser humano. Por lo tanto, a la hora de interpretar lo real, van a interpretar algo que ya es una interpretación, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la historia. Interpreta la Edad Media, pero interpreta cómo la Edad Media interpretaba el mundo. Entonces ahí hay una tarea de doble interpretación, ¿no? Porque de alguna manera intentamos interpretar cómo interpretan los seres humanos el mundo. Y por supuesto, esto abre la puerta al problema más importante que va a estudiar Michel Foucault, que es el problema del poder, ¿sí? Si la realidad es susceptible de distintas interpretaciones, y si algunas interpretaciones se instalan como dominantes y otras no, es porque precisamente hay en juego relaciones de poder y de dominación que tratan de imponer determinadas interpretaciones como las únicas válidas y las únicas legítimas. En este sentido, las ciencias sociales van a ser fuertemente problematizadas en torno a las relaciones de poder y en torno a las miradas que han construido sobre determinados grupos o sectores. En antropología trabajamos bastante, por ejemplo, quienes han hecho antropología conmigo, esta cuestión de cómo las relaciones de poder han operado a la hora de instalar determinadas miradas acerca de las mujeres, de las personas no heterosexuales, de las poblaciones no europeas, etcétera, etcétera. Por último, vamos a cerrar esta explicación, quedó larguito este video, ya termino, con otro filósofo francés que es Lyotard, que él se asume como posmoderno y él hace un análisis de la sociedad de fines del siglo XX, Lyotard escribe en la década del 70 más o menos, y habla de que la sociedad posmoderna, las sociedades postindustriales de fines del siglo XX,
son sociedades que se caracterizan por lo que él llama la caída de los grandes relatos. Los grandes relatos, ¿qué son? Son esos relatos colectivos de los que hablábamos antes, que daban cohesión, que daban unión, que daban anclaje a los sujetos modernos. ¿Cuáles son esos grandes relatos? Por un lado, el relato cristiano, que es un relato que, dice Lyotard, une a las personas bajo las promesas de la salvación. Es decir, este relato en donde se supone que Dios quiere salvar al mundo y que manda a su Hijo al mundo para salvarnos. Por lo tanto, hay ahí, ¿no? Para las personas que pertenecen a ese relato promete un futuro de salvación para la humanidad. Otro relato es el relato hegeliano, que es un relato que piensa que la realidad es racional y que como racional obedece a las leyes de nuestra razón y que avanza hacia la libertad, hacia el progreso, hacia una comprensión cada vez mejor de lo real. Nosotros a Hegel apenas lo mencionamos para contextualizar a Marx, pero creo que sabrán de qué estoy hablando. Por otro lado, el tercer gran relato que se cae es el relato marxista. El relato marxista también es un relato que promete una sociedad más justa, que promete una sociedad sin clases, que promete el fin del capitalismo, el fin de las alienaciones, que promete un mundo mucho más libre y mucho más justo. Y el cuarto y último relato es el relato positivista, el relato científico, que cree que el avance científico y tecnológico generan un mundo mejor. Estos relatos se pueden pelear entre sí. Fíjense, Marx se peleaba con el relato cristiano, también se peleaba con el relato hegeliano, pero sin embargo, a pesar de las diferencias que tienen, son grandes relatos porque tienen en común esta idea de pensar que el futuro va a ser mejor, ¿no? Son grandes relatos en el sentido de que funcionaron como precisamente relatos en que las personas creíamos y que de alguna manera nos permitían pensar un futuro mejor. En realidad, fíjense, ¿qué es lo que dice Lyotard de estos relatos? Han sido grandes relatos que han instalado una mirada teleológica de la historia, teleológica, recordemos, en sentido aristotélico, esta idea de finalidad, de futuro, ¿no? La historia tiene una finalidad, la salvación divina, la realidad racional, la sociedad sin clases, la sociedad tiene un futuro mejor, pero en realidad, dice Lyotard, eran relatos que legitimaban intereses, que legitimaban los intereses de la institución eclesiástica, que legitimaban los intereses de un capitalismo, que legitimaban los intereses de los gobernantes de las sociedades comunistas, que legitimaban los intereses del campo científico, ¿no? Y demás. Legitimaban determinados intereses, no eran relatos, digamos, que se impusieran por sí mismos como verdaderos, sino que estaban impuestos por determinados sectores sociales. Esos relatos se cayeron. Esos relatos precisamente son los que en la sociedad contemporánea no funcionan ya. Y el no funcionar, ¿qué implica? Que se disolvió el lazo social, porque esos relatos de alguna manera contribuían al lazo social, nos daban unión a las personas. Precisamente al caerse este relato, el lazo social se ha disuelto. Y la sociedad posmoderna, dice Lyotard, es una sociedad que exalta lo que él llama pequeños relatos, los microrelatos. Es decir, pensar a la historia ya no como un gran relato, como el marxismo, o como un gran relato cristiano, o como un gran relato positivista, sino como multiplicidad de relatos, de interpretaciones que se operan desde diferentes puntos de vista. Precisamente Lyotard es quien usa la metáfora del caleidoscopio de la que hablábamos más temprano, ¿no? Pensar a la historia como diferentes relatos pequeños desde diferentes puntos de vista, no como un gran relato que se encamina a un fin. En este sentido es que la sociedad posmoderna se caracteriza por una explosión de reclamos por el respeto a las diferencias. En las sociedades posmodernas, un montón de los movimientos sociales de los que hablábamos más temprano, lo que reclaman es el derecho a correrse de los relatos hegemónicos, ¿no? Los movimientos sociales que reivindican los derechos de lo que se llaman en algunos países las minorías, entre comillas, étnicas, los reclamos por la diferencia y la diversidad sexual,
son reclamos que han explotado en la sociedad posmoderna y que de alguna manera reclaman el respeto a ciertas diferencias, ¿no? Reclaman que yo sea respetado en mi individualidad como persona que no quiere ser lo que los relatos hegemónicos dicen. Lo que muchos autores, muchas autoras van a cuestionar o van a criticar, no sé si criticar, pero sí van a instalar como un llamado de atención, por un lado a que estas críticas o a que esta reivindicación de la diferencia no caiga en un relativismo extremo, ¿no? El respeto a las diferencias es absolutamente válido siempre y cuando se produzca dentro de ciertos límites que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Está todo bien con que yo reclame mi derecho a la diferencia, pero no cuando el derecho que reclamo es el de ser racista, o el de creer que yo soy mejor que el resto, o reclamo mi derecho a violentar a otra persona, bajo el discurso de que, bueno, soy así, que se le va a hacer. Eso por un lado, ¿no? Que por ahí muchas veces está pensar a la realidad como multiplicidad de interpretaciones, no caiga en el extremo de pensar que todas las interpretaciones dan lo mismo. No todas las interpretaciones dan lo mismo, no todos los puntos de vista son igualmente válidos, sino que hay puntos de vista que no deberían merecer atención desde el momento en que reclaman el derecho a discriminar, violentar o perjudicar a otras personas. Y por otro lado, un llamado de atención que tiene que ver con la imagen, ¿no? Que está ahí, de cómo muchas veces el capitalismo financiero del que hablábamos al principio se las ha arreglado y se las ha ingeniado, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías que son funcionales al orden capitalista, para que esa lógica de la diferencia termine siendo funcional al mercado capitalista. Es decir, el mercado capitalista termina siendo como una gran comunidad en donde todas las personas podamos convivir en nuestras diferencias, siempre y cuando no nos corramos de la lógica del consumo, ¿no? Yo reivindico el cuestionamiento al capitalismo comprando cosas en el sistema capitalista o consumiendo, digamos, ¿no? Como ese sistema nos ha de alguna manera chupado y de alguna manera chupa también a este reclamo por las diferencias. Bueno, hasta aquí esta primera clase, esta primera parte de la clase, que me ha quedado bastante larga, sepan disculpar, pero por ahí había bastante de qué hablar. Cortamos aquí entonces.